Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, alguien nuevo en estos temas de los fanfics, pero espero que sea mi mejor esfuerzo este cat, empezando desde cero, en un mundo de héroes y villanos, uno que me acompañó en momentos aburridos, Boku no Hero Academia, pero la característica de este fic, es que tendré los poderes de uno de los hermanos del Kyuubi, el Yonbi, Goku, o el Cuatro Colas. Una de las razones para elegirlo, es porque me gusta el diseño que tiene en el anime y manga, y su poder de fusión, pero, posee menos protagonismo, solo usado por Naruto en una ocasión, así que yo me encargaré de darle una audiencia perfecta. Sin más, espero que les guste. Los personajes junto con la serie Boku no Hero y los poderes no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, esto es yo en Boku no Hero con el poder de Yonbi. Capítulo 28. El caer de un yakuza, Keitaro Nichan. Continuando con el capítulo anterior. El aire se espesó. Las paredes del cuartel general de la yakuza crujieron bajo la presión invisible que emanaba del cuerpo de Keitaro. Su aura ardiente no era solo calor y era furia pura, el eco de todas las lágrimas que Eri había derramado, de todos los niños que Overhaul había roto en nombre de su orden. Ya no. Eri ya no es tuya, repitió Keitaro, su voz grave, casi bestial. Ahora, prepárate, porque te haré sentir la furia de una bestia. Exclamó, lanzándose. ¡Boom! El suelo estalló bajo sus pies. Keitaro desapareció en un destello carmesí, y antes de que Overhaul pudiera reaccionar, un puño envuelto en haki de armadura nivel 3 impactó contra su mandíbula con la fuerza de un meteorito. ¡Crack! Viéndose la escena de la mejilla junto con toda la cabeza de Chizaki siendo fuertemente golpeada. Overhaul salió disparado, atravesando 3 paredes de concreto reforzado antes de estrellarse contra una columna central. Sangre brotó de su boca, pero sus ojos seguían fríos, calculadores. Patético, ¿crees que con unos golpes vas a detenerme? Yo soy el orden. Yo soy la purificación. Escupió, limpiándose la sangre con sus manos descalzas. Purificación, más bien crucifixión, enfermo, rugió Keitaro. Mocoso, controla tu ira, gritó Goku viendo que su Jinchuriki se descontrolaba. Con un movimiento rápido, evadió un golpe de Keitaro que destruiría el muro de la base, tratando de tocarlo pero recibiendo una patada en la cabeza que lo mandó a arrastrar. ¡Arg! Maldito, Chizaki murmuró, cayendo cerca de uno de sus colegas inconsciente, y sin pensarlo, extendió su mano hacia Shin Nemoto, quien yacía inconsciente tras haber sido derrotado por Mirio. Absorción. Rugió Overhaul, tocando su mano descalza con el cuerpo de Shin, literalmente haciéndolo explotar en sangre que absorbería. Dejando con la mirada perpleja al Jinchuriki. Shin desapareció en una nube de polvo oscuro que se fundió con el cuerpo de Overhaul. Sus músculos se expandieron, su piel se volvió más gruesa, y sus ojos brillaron con un brillo inhumano. Ahora y lamentarás haberte metido con mi misión, decía Chizaki con los brazos de carne deformes, y voz distorsionada. Keitaro no respondió con palabras. Solo con acción. Activó las puertas internas. La quinta y por primera vez llegaría más en esta batalla. Su cuerpo se cubrió de vapor rojizo. Sus venas latieron como ríos de lava. Sus ojos se tornaron dorados, con pupilas verticales. 4 colas de chakra Big se desplegaron a su espalda, y una quinta comenzó a formarse. No necesito invencibilidad. Rugió. Solo necesito justicia. Dijo antes de lanzarse. Se lanzó al ataque. Cada golpe era un terremoto. Cada patada, una explosión. Overhaul intentaba contrarrestar con su individualidad, desarmándolo y rearmándolo, pero cada vez que lo tocaba, Keitaro se cubría con el manto invisible del haki. El haki de armadura de Keitaro protegía su estructura celular. No podía ser desmontado. Imposible. Gritó Overhaul, retrocediendo. Nadie puede resistir mi poder. Decía viendo que el mocoso no explotaba. Puñetazo. ¡Guau! Overhaul escupiría sangre al recibir un poderoso gancho en el estómago. Yo no soy nadie. Exclamó Keitaro. Soy el eco de los que no tienen voz. Soy el puño de los que no pueden pelear. Soy Red Beast. ¡Groar! Rugió escupiendo una llamarada de fuego, que impacta a Chizaki en esos momentos. En ese instante, los temblores se sintieron en todo el complejo. Escena simultánea. Equipo de Ryukyu.
Ellas junto con los héroes y oficiales, además de Nejire, Atsui y Ochako, sentirán leves temblores de paso. ¿Qué demonios es esa presión? Gritó Ryukyu, transformando su brazo en una pata de dragón para detener a Unomu. ¡Demonios! ¿Qué pasa ahí dentro?, exclama un agente de policía. Pero, es que Itaro-chan está usando algo más allá de su límite, exclamó Atsui, con los dientes apretados, reconociendo el aura de su pareja. Tenemos que darnos prisa, ordenó un héroe random. Si ese nivel de energía colapsa el edificio, todos moriremos, exclama un oficial. ¿Qué hacemos, Sensei? Decía Ochako. Manténganse juntas y vigilen a los detenidos. Nejire, ayúdalas, decía Ryukyu a su estudiante. Entendido, espero que Keitaro-kun esté bien, decía Nejire flotando y usando su kosei para proteger a las chicas y civiles en caso de derrumbes. Escena del centro de la enfermería de la Yakuza. Fagun, Rappa y Kirishima. Kirishima, aún herido en una camilla, lleno de vendajes, levantó la cabeza con una sonrisa débil. Ese es mi hermano, Keitaro bro, y ni siquiera Overhaul puede detenerlo. Faguma sintió, con el ceño fruncido. Pero si sigue así y se destruirá a sí mismo, murmuró, viendo por primera vez la magnitud de quien logró enfrentar al símbolo del mal. Jejeje, quiero la revancha, gritó Rappa alzando los puños a pesar de sus heridas. Escena simultánea. Izuku y Mirio. Mirio-senpai, ¿sentiste eso?, gritó Izuku, corriendo con One for All al 30%. Sí. Keitaro está peleando con todo, respondió Mirio, teletransportándose con cada paso al hacerse tangible al suelo. Tenemos que llegar antes de que sea demasiado tarde. Lo sé, Espera, ¿y la pequeña?, decía Izuku. ¿Qué? ¿En qué momento? Mirio gritó al ver que la pequeña no estaba con él. De vuelta en la batalla, Overhaul, ahora en su forma amalgama suprema, absorbió a Riki y a Katsukame, fusionando su fuerza bruta con la manipulación molecular. Se volvió una bestia de músculos y huesos retorcidos, con ojos brillantes y una sonrisa sádica. Ahora verás el verdadero poder, rugió, lanzándose contra Keitaro con velocidad sobrehumana. Un golpe fue capaz de hacerlo atravesar muros y hacer temblar la zona. ¡Puaj! Eso dolió, murmuró sangrando su frente y sintiendo sus huesos vibrar por las puertas internas. Pero Keitaro ya no peleaba solo. Una vocecita suave resonó detrás de él. Michani, dijo una pequeña voz que lo hizo abrir los ojos. Keitaro giró. Eri estaba allí, aferrada a su espalda, con los ojos llenos de lágrimas pero también de esperanza. Eri. ¿Qué haces? Debiste irte con Mirio, exclama aterrado de verla. Snip, Michan lastimado, por mí, lloró la pequeña aferrándose más fuerte. Overhaul al ver esto, afila su mirada. Eri, si no quieres ver morir a tu hermanito, ven aquí, ordenaría Chizaki con voz distorsionada. La pequeña en eso se aterra, los traumas de su infancia en eso activándose del miedo y el dolor en sus marcas. Pero en eso, siente un cálido abrazo que la cubre, todo su pequeño cuerpo. SHHH, no tengas miedo, Eri-chan, Keitaro susurró, mirándola con una sonrisa cálida, diferente a su actitud de bestia. Confía en mí, Michan te protegerá, decía Keitaro acariciando su cabello. Y en ese instante algo cambió. El Kosei de Eri, su poder para revertir el tiempo, no curó heridas y potenció el alma de Keitaro. Su chakra se volvió más puro. Su Aki, más denso. Su determinación, inquebrantable. Insolente, los mataré a ambos. Chizaki rugió volviéndose a lanzar. Pero Keitaro en su nuevo Power Up lo mira, alzando su puño de Aki, el cual brillaba en rojo carmesí, Aki del Rey. Gritó Keitaro. Una onda invisible se expandió desde su cuerpo. Los yakuzas cercanos cayeron al suelo, inconscientes, como si sus almas hubieran sido aplastadas. Overhaul sintió un escalofrío y miedo. Por primera vez en su vida, sintió miedo. No. No puedes. Chilló, intentando atacar, pero la presión era tal que literalmente luchaba por mantenerse consciente. Pero Keitaro lo detuvo con una sola mano. Tú no eres orden, y dijo, con voz tranquila pero llena de autoridad. Eres caos disfrazado de justicia. Y hoy termina. Puñetazo a la cara, cosa que lo eleva al cielo donde destruye toda la finca de paso.
Eres basura, gritó Keitaro dándole una patada, borrando un brazo de carne al coloso. Cosa que Chizaki desesperado trata de restaurar. No mereces tu puesto, rugió de nuevo, destruyendo de una llama plata las partículas restantes. Chizaki rugió enviando manos de carne extensas al aire, para de una vez matar a esta bestia insolente. Pero Keitaro no se detuvo. Reunió todo su poder. Chakra Biju nivel 5, Aki de armadura nivel 3, Kaimken X10, y el Kosei de Eri fluyendo a través de él. Formó un puño que brillaba como un sol carmesí. Esto es, por mis amigos, por mi sensei, y la pequeña Eri. Giga Galaxy Impact. Furia del Zombie. Rugió enviando ese golpe hacia Chizaki como un cometa. Los ojos inyectados en sangre solo brillaron ante ese ataque. ¡Boom! Sería el fuerte impacto como una explosión. El golpe fue tan rápido que ni siquiera Overhaul lo vio venir. ¡Crackom! Una explosión de energía pura arrasó el cuartel. Las paredes se desintegraron. El techo colapsó de nuevo. El suelo se partió en una grieta que se extendió por 100 metros. En el centro del cráter, Keitaro estaba de rodillas, con Eri aún aferrada a su espalda. Frente a él, Overhaul yacía inconsciente, su cuerpo retorcido, su individualidad sobrecargada, su mente rota por usar más poder. Está ahí terminado, susurró Keitaro, antes de caer hacia adelante, Eri inconsciente en su espalda, sometida por la sobrecarga de su Kosei. Keitaro-kun. Gritó una voz. Izuku y Mirio llegaron en ese instante. Mirio tomó a Eri con cuidado, mientras Izuku sostenía a Keitaro. «No lograste, senpai, resiste, ya viene la ayuda», dijo Izuku, con lágrimas en los ojos. Keitaro sonrió débilmente. «No, y no lo logré, no logramos», susurró, con Mirio tomando a la pequeña Eri en sus brazos. En lo alto, el sol rompió las nubes. La batalla había terminado. El polvo aún flotaba en el aire cuando los primeros pasos resonaron entre los escombros del cuartel general de la Shia Saikai. Las sirenas de la policía y los equipos de emergencia llenaban el ambiente, pero el silencio que siguió a la explosión final era más fuerte que cualquier ruido. En el centro del cráter, Overhaul yacía inconsciente, su cuerpo retorcido, su individualidad sobrecargada por el Aki del rey de Keitaro. A su alrededor, los cuerpos de Shin Nemoto, Rikiya Katsukame y otros miembros de los 8 preceptos de la muerte estaban esparcidos, algunos inconscientes, otros gemían en agonía, sus máscaras rotas revelando rostros derrotados. Tamaki siendo llevado en camilla después de librar una batalla y ganar contra 3 de los 8 preceptos usando Trigger. «Aseguren a todos», ordenó un oficial de policía, mientras los héroes profesionales comenzaban a contener a los villanos. Ryukyu, con su brazo aún transformado en pata de dragón, sujetaba a uno de los subordinados más grandes. Fagumi y demás coordinaban la evacuación de civiles. Kirishima con todo su cuerpo vendado era escoltado en la camilla, el héroe Ken Tagari, Locke, llevado después de ser apuñalado por Toga, escoltado entre los heridos. «Ese pelirrojo sí que sabe cómo dejar un escenario en llamas», exclamó Fat, lanzando al villano a los pies de los policías. Pero el foco de todos estaba en Keitaro y los heridos. Agotado, con vendajes improvisados en el cuello y los brazos, su traje de héroe hecho jirones, se apoyaba contra una columna medio derrumbada ayudado por Izuku. Sus ojos dorados se habían apagado, volviendo a su tono negro habitual. «Cuidado, aún estas con secuelas», decía Mirio con Izuku ayudando. «Gracias chicos», susurró Keitaro algo débil. A su lado, Eri yacía en una camilla, cubierta con una manta térmica, su rostro pálido por la fiebre, pero su respiración estable. «Ya estás a salvo, pequeña», y susurró Keitaro, con la voz ronca pero feliz de haber cumplido. De repente, unos brazos cálidos lo rodearon. «Idiota», gritó Atsui, con lágrimas en los ojos, aferrándose a él con fuerza. Me lo merecía», susurra Keitaro con dolor pero aún así aceptando el abrazo de una de sus novias. «No vuelvas a hacer algo así sin avisarnos. Casi te matas». Tsuyu lo más fuerte. Keitaro no respondió. Solo apoyó su frente en su hombro y cerró los ojos. «Lo siento», Atsuyi murmuró Keitaro acariciando la cabeza. Tsuyu lo abrazó más fuerte, como si temiera que desapareciera. Mientras tanto, en la entrada del complejo
Izuku y Mirio llegaron corriendo, luego de entrar a por más civiles, seguidos de cerca por Fad del otro lado. Pero antes de que pudiera acercarse, una figura en una camilla pasó rápidamente frente a ellos, escoltada por paramédicos. «Sir Niuteye», exclamó Mirio, palideciendo. El héroe profesional estaba inconsciente, con un daño de escombro en su estómago, quemaduras en el pecho y una herida profunda en el costado. Su traje estaba desgarrado, y su rostro, pálido como la cera. «¿Qué le pasó?», preguntó Izuku, con la voz temblorosa. Se interpuso entre Overhaul y él y respondió uno de los paramédicos. Recibió un ataque directo cuando ella, según él, volvió a por Keitaro. Está estable y por ahora. El corazón de Izuku se encogió. Keitaro se sorprendió, pero miró abajo, sentía que había fallado al ver que Sir Niuteye moriría. Días después, Hospital Central de Tokio. La ciudad había vuelto a la calma, pero las heridas seguían frescas. Keitaro, con el cuello aún vendado y una venda en el brazo izquierdo, caminaba por los pasillos del hospital junto a All Might y Izuku. El ex símbolo de la paz lucía más cansado que nunca, pero su sonrisa era genuina, aún retirado. ¿Por qué estamos aquí, Sensei?, preguntaría Keitaro, aunque no sabría si quería oír respuesta. Sir Niuteye solicitó verte personalmente, Keitaro, dijo All Might, con voz suave. No sabemos qué dirá, pero después de lo que hiciste, mereces escucharlo. Al entrar en la habitación privada, los tres se detuvieron en seco. Allí, sentado en la cama con una bata de hospital, estaba Sir Niuteye, con una pierna enyesada, el torso vendado y máquinas de suero y pulso cardíaco conectadas, y un brazo en cabestrillo y pero despierto. A su lado, Bubblegale flotaba con los ojos llorosos, y Cien Pies sostenía una bandeja con frutas, mirando a los recién legados. «Ay, Izuku Midoriya y Keitaro Takahashi», dijo Niuteye, con una voz débil, pero clara. El chico que desafió el destino. Keitaro tragó saliva y parpadeó 3 veces. «Señor, y pensé que decía Keitaro susurrando y sorprendido de verlo, vivo. Que estaría muerto, sí, pero según los médicos podré recuperarme en unos cuantos meses, gracias al don de Recovery Girl», completó Niuteye, con una sonrisa triste. «Y según mi visión, y así debería haber sido». Hubo un silencio incómodo. Izuku miró al suelo. All Might apretó los puños. «Pero me equivoqué», continuó Niuteye, su voz firme ahora. «Mi Foresig me mostró un futuro fijo pero olvidé algo fundamental. El corazón de un héroe no se puede predecir». Miró directamente a Keitaro. «Tú, Midoriya, y tú, Takahashi, rompieron las cadenas del destino con vuestra voluntad. Y por eso, y gracias por salvarme, es mi destino», dijo Niuteye con sinceridad en su tono. Keitaro sintió un nudo en la garganta. «Yo solo hice lo que cualquier héroe haría, pero fallé en protegerlos, tengo mucho que aprender aún», susurra Keitaro. «Y yo, aunque estuve con usted, no pude salvarlo, Sensei, lo siento», decía Izuku bajando la cabeza. «No», corrigió Niuteye. «No cualquiera habría arriesgado su vida por una niña que no conocía. No cualquiera habría enfrentado a un monstruo como Overhaul sin dudar. Tú no fuiste una variable y fuiste una pieza clave, ambos». Bubblegale soltó un sollozo. Cien Pies se limpió una lágrima. Keitaro bajó la cabeza y luego, lentamente, sonrió. No su sonrisa de batalla, ni su sonrisa sarcástica, sino una sonrisa tranquila, sincera. «Entonces, ¿Yeri-chan está bien?», preguntaría suavemente. Está recuperándose, ya no tiene fiebre. Y pidió saber por ti, respondió Bubblegale. Keitaro asintió. «Bien. Porque yo también tengo algo que decirle, debo ir con ella», susurra Keitaro. All Might puso una mano en su hombro. «Descansa, Keitaro Shonen. Has hecho más que suficiente». Pero Keitaro negó con la cabeza. «No, Sensei. Esto y debo hacerlo», suplicó Keitaro de no esperar más. Fuera de la ventana, el sol brillaba con fuerza. La ciudad respiraba aliviada. Y en algún lugar, una niña de cabello blanco abrazaba un peluche, similar a un monito rojo entre suelos, con una pequeña sonrisa formándose poco a poco. El sol de la tarde se filtraba suavemente por las cortinas del hospital, tiñendo la habitación de un dorado cálido. Eri estaba sentada en la cama, con las piernas dobladas contra el pecho, abrazando una pequeña almohada con forma de conejo.
su cabello blanco brillaba como nieve recién caída, y sus ojos rojos, antes llenos de miedo, ahora miraban la puerta con una mezcla de timidez y miedo. Había pasado una semana desde la caída de Overaul. La fiebre había desaparecido. Las pesadillas y aún venían, pero ya no gritaba en la oscuridad. Porque cada noche, alguien dejaba una nota bajo su almohada. Duerme tranquila, Eri-chan. Mi-chan está cerca. Y esa tarde él llegó. Keitaro entró con pasos suaves, sin su traje de héroe, solo con una camiseta negra, pantalones holgados y una sonrisa tranquila. Detrás de él, sus padres el señor y la señora Takahashi se detuvieron en el umbral, con expresiones cálidas y ojos brillantes. Hola, Eri-chan, dijo Keitaro, acercándose lentamente, como si temiera asustarla. Era entendible si pasó una de las mayores catástrofes y pesadillas con ese sujeto Chizaki, que ahora estaba de camino al Tartarus. Ella lo miró un segundo y luego, con un pequeño salto, se lanzó de la cama y corrió hacia él. Mi-chan. Eri exclamó llorando, abrazándolo con fuerza. Keitaro la levantó en brazos, riendo suavemente. Vaya. Ya estás fuerte, ¿eh? Decía Keitaro riendo mientras la abrazaba. Sniff, tenía miedo que Sniff Overaul te matase por mi culpa. Decía Eri llorando a moco abierto, viéndolo con sus ojitos rojos. Él la abrazó con más fuerza, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Eri-chan, y comenzó Keitaro, bajando la voz. Mis padres sí querían hablar contigo. La niña se giró, un poco nerviosa, y miró a los Takahashi. El señor Takahashi se arrodilló para quedar a su altura, con una sonrisa amable. Hola, Eri. Soy el papá de Keitaro y mira, él nos conversó mucho de ti, tu situación y nos convenció de tomar una decisión que cambiara nuestras vidas, pero saber de tu vida, pensamos que es lo mejor, y si tú quieres y me gustaría ser también tu papá. Eri quedó en silencio, sorprendida. La señora Takahashi se acercó, con lágrimas en los ojos. Y yo, y si gustas, puedo ser tu mamá. No tenemos mucho, pero tenemos amor. Y un hogar. Y un hermano mayor que ya te adora más que a su propio orgullo. Decía la mujer Takahashi. Keitaro sonrió, acariciando el cabello de Eri. ¿Qué dices, Eri-chan? ¿Quieres ser mi hermanita? Decía Keitaro con una sonrisa sincera. Eri miró a cada uno de ellos. A los ojos de Keitaro, vio protección. A los de su madre, ternura. A los de su padre, firmeza pero también calidez. Y entonces, con una sonrisa que iluminó toda la habitación, asintió. Sí, sí quiero. Decía la pequeña, empezando a sonreír. Los Takahashi se abrazaron a ella, formando un círculo pequeño, íntimo, lleno de promesas silenciosas. Keitaro apoyó su frente contra la de Eri. A partir de hoy nadie te hará daño. Nadie te quitará tu sonrisa. Porque eres una Takahashi. Eri cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo y se sintió en casa. Desde la puerta, Izuku, Mirio y Olmigt observaban en silencio. Olmigt tenía los ojos húmedos. Ese chico y no solo salva vidas, murmuró. Crea familias. Y en el pasillo, Mina, Tsuyu y Momo se abrazaban entre sí, llorando de felicidad. Nuestro Keitaro-kun es un verdadero héroe. Dijo Mina, con la voz temblorosa. Dentro de la habitación, Eri tomó la mano de Keitaro y la apretó con fuerza. Mi-chan, ¿y me enseñarás a ser fuerte? Pediría Eri con ojitos, siendo levantada por él. Claro que sí, respondió él, con una sonrisa. Pero primero y te enseñaré a comer ramen sin quemarte la lengua. Eri rió, y ese sonido y fue la melodía más hermosa que Keitaro había escuchado en su vida. Las semanas tras la batalla contra Overaul habían sido de recuperación, entrenamiento y momentos inesperadamente dulces con sus novias y su hermanita. Keitaro, con el cuello ya libre de vendajes y los brazos sanos, había retomado sus pasantías con Fagun, aprendiendo no solo a detener villanos sin destruirlos, sino a proteger sin perder su esencia. Por las noches, compartía tiempo con Mina, Momo y Atsuishi, las tres en salidas discretas. Heladerías, parques, incluso una tarde en el cine donde terminaron discutiendo sobre qué película de héroes era la más realista. Momo defendía Crimson Rio. La última línea, mientras Mina juraba que la furia de Mirko era superior. Pero lo más importante ocurrió una tarde en el gimnasio de UA. Viéndose a todos los alumnos entrenando como siempre, en el salón de montañas para fortalecerse.
Pero mientras que Itaro hacía algunas flexiones con una roca en la espalda, su mejor amigo, Eijiro ya recuperado se le acerca. ¿Qué Itaro bro? Y dijo Kirishima, con la voz más seria de lo habitual. Oh, ¿qué hay bro? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta seriedad? Preguntaría Keitaro de ser la primera vez que veía a Eijiro así. Quiero ser más fuerte. No solo para endurecerme y sino para proteger como tú lo haces, como lo de Rappa. Yo resistí pero tú, fuiste la lanza más fuerte, un mazo. Quisiera pedirte por favor que me ayudases a hacerme más fuerte, pediría a Eijiro. Keitaro lo miró un momento. Luego asintió. Entonces sí te enseñaré, pero no seré nada amable contigo bro, decía Keitaro. Lo asumiré como todo hombre bro. Gritó Kirishima en respuesta. Menos cháchara y más entrenamiento, Eijiro, Keitaro, decía Aizawa desde abajo. De esa forma continuaban sus entrenamientos, con Keitaro dándole entrenamientos personales a Eijiro, en secreto, enseñándole solo el haki de armadura que le vendría muy bien complementado con su kosei. Y así, bajo la supervisión de Fagun, quien observaba con una sonrisa orgullosa mientras comía un pastel de fresas, Kirishima comenzó a entrenar no solo su cuerpo y sino su espíritu. Keitaro le enseñaba golpes, meditación y físico para poder despertar ese poder que Kirishima escuchó. El haki para su sorpresa no era un kosei, sino un recubrimiento espiritual, invisible, pero totalmente efectivo que otorgaba mayor dureza en ataques de golpes, cosa que le vendría como anillo al dedo. ¿Y qué decir de sus momentos con Eri? Ahora Eri Takahashi, los padres de Keitaro la trataron como una hija más y Keitaro como hermano mayor, además que a sus parejas les encantaba estar cerca de esta ternura, pero debía pasar clases personales en la UA, debido a su kosei de rebobinar, para estar seguros, así estaría además más cerca de su hermano Keitaro, cosa que la pone feliz. El sol de la tarde brillaba sobre el campo de entrenamiento de UA, donde los estudiantes de las clases 1 y 1B se alineaban con trajes de combate ligeros, listos para una simulación de batalla 4 contra 4. No era solo un examen y era una oportunidad. Para algunos, como Shinso, era la última prueba para demostrar que merecía un lugar en la clase 1A. Las hojas secas crujían bajo las botas de los estudiantes mientras se reunían en el campo de entrenamiento Gamma, un área amplia rodeada de plataformas elevadas, redes de contención y sensores de impacto. El sol de la tarde bañaba el lugar con una luz dorada, pero la tensión en el aire era más densa que el calor. Hoy no se trata de quién es más fuerte, dijo Aizawa Shota, con su capa ondeando suavemente. Se trata de trabajo en equipo, adaptación y control bajo presión, dijo Aizawa, que trajo a todos sus retoños a una prueba de entrenamiento. A su lado, Blackin, con su armadura brillante y su mirada severa, cruzó los brazos. Mi clase no necesita lecciones pero aceptaremos el reto. Que gane el mejor, decía Vlad, más de sentido, nosotros ganaremos. Nota, Bakugo y Todoroki junto con los demás reprobados pasarían sus exámenes especiales para sus licencias temporales. Toda la clase 1 y 1B, reunidos en grupos. Keitaro estaba de pie junto a su equipo. Kirishima, con los nudillos endurecidos y una sonrisa competitiva. Tsuyu, tranquila como siempre, pero con los ojos alerta. Denki, nervioso pero decidido. Y Shinso, con su nuevo dispositivo de voz modulada, que le permitía usar su Kirk sin afectar a sus aliados. ¿Así que Shinso está con nosotros?, preguntó Denki, rascándose la cabeza. Sí, respondió Shinso, con una voz artificial pero clara. Quiero probar que puedo ser más que un simple don de control, decía Shinso ajustándose un interruptor en su bozal. Contamos contigo entonces, decía Kirishima golpeando sus nudillos endurecidos. Keitaro asintió, cruzando los brazos. Contamos contigo, Shinso-chan, decía Atsui. Todos tienen un rol. Kirishima, eres el escudo. Tsuyu, movilidad y apoyo. Denki, control de área. Shinso y desestabiliza su mente en el momento preciso. Y Yoi sonrió, con los ojos brillando levemente, y seré la bestia que romperá su defensa, decía Keitaro. Como siempre, el salvaje ataca, bromearía caminar y con humor. Del otro lado del campo, el equipo rival se alineó. Jurota Shishiga, con su Kirk de bestia, obteniendo fuerza sobrehumana y sentidos sobrehumanos, olfato, audición, como un león blindado. Kosei Tsuburaba, especialista en combate cuerpo a cuerpo con su Kosei de barbera de viento. Iryurin, un chico de China con un Kirk de crear escamas duras de jade, como un dragón oriental.
Y la última, Ibarashi Osaki, con un Kosei de raíces espinosas de su cabello, versátil y estirable en tierra y aire, amante de las creencias de Dios. En eso, las alarmas suenan, dando inicio a los combates. Keitaro, siguiendo el plan, sería la carnada, yendo solo por los caminos de tubos de la zona. Pero en eso, una parte del muro es destruida, donde un enorme ser peludo aparece. Miren qué fortuna, decía Keitaro esbozando una sonrisa. Vaya, exclamó Jurota, riendo con fuerza. ¿Me toca pelear contra la famosa bestia roja? Perfecto. Hoy demostraré que tú no eres más que un perro con trucos. Exclama el estudiante animal de la clase 1B. Keitaro no respondió. Solo activó su haki de armadura nivel 2, cubriendo sus brazos en un metal carmesí que brillaba bajo el sol. Pues ven, quítame el título de bestia suprema, decía Keitaro haciendo señas con el dedo. Empiecen, ordenó Aizawa. ¡Bum! Jurota fue el primero en moverse, lanzándose como un toro hacia Keitaro con un puño gigantesco. Keitaro, bro, cuidado. Gritó Kirishima, interponiéndose y endureciendo su cuerpo. Crash. El impacto sacudió el suelo, pero Kirishima aguantó, aunque sus pies se hundieron unos centímetros. Ahora, Denki. Ordenó Keitaro. Entendido. Gritó Denki, lanzando una descarga eléctrica controlada hacia el suelo, creando un campo que ralentizó a Jurota. No tan rápido, gritó Kosei, quien usando un soplido con sus manos creó un cubo metálico que encerró a Kaminari. ¿En serio? Exclamó este. Jejeje, ¿qué? ¿Creyeron que Jurota iría solo? Se burló Kosei. Sí, acabemos con ellos. Rugió Jurota. Ribbit. Yo me encargo del viento. Dijo Tsuyu, saltando con su lengua hacia Iryu, atrapándola en el aire antes de que pudiera generar una ráfaga. Maldita rana. Gritó Iryu, intentando zafarse, disparando una ráfaga de escamas de su brazo como proyectiles. Pero Tsuyu lo esquiva como si nada en saltos a las paredes. Kero, no soy solo una rana y soy tu pesadilla. Respondió Tsuyu, lanzándolo contra una red de contención con su lengua. Lo tengo, exclama Kirishima tomándolo con sus brazos endurecidos, dándole un suplex potente que lo deja desorientado. Mientras tanto, Shinzo avanzó sigilosamente. Oye, Kosei, ¿alguna vez te preguntaste por qué siempre pierdes contra los de la 1A? Dijo la voz de Jurota. Sí, yo, decía Kosei sin terminar, sus ojos perdiendo brillo. Kosei. ¿Qué pasa? Decía Jurota viendo que no respondía, y Denki salió de la contención al Kosei y dejar de usar su Kosei. El causante era Shinzo, ajustando su bozal de voz, imitando la voz de Jurota, activando su Kirk Brainwashing a través del modulador. Duerme. Ordenó Shinzo. Kosei cayó de rodillas, aturdido. Shinzo, bien hecho. Exclamó Denki, sorprendido. Pero Jurota no se dejó impresionar. Aun con eso no ganaran. Rugió, liberando una onda de fuerza que hizo retroceder a Kirishima. Solo los débiles necesitan trucos. Se lanzó de nuevo, esta vez directo a Keitaro. Tú y yo. Sin escudos. Sin trucos. Keitaro lo miró fijamente. Tú no entiendes y no soy una bestia porque pierda el control. Soy una bestia y porque elijo serlo. Esta vez solo usaría su fuerza. Su aura se volvió verde y carmesí al mismo tiempo. Sus músculos se tensaron. Sus ojos brillaron con determinación. Haki de armadura y nivel 3. El puño de Jurota impactó pero no avanzó ni un centímetro. Keitaro lo detuvo con una sola mano. ¿Qué? ¿Es todo? Decía Keitaro burlón. ¿Qué? Balbuceó Jurota. ¿Tú crees que la fuerza es todo? Dijo Keitaro, con voz grave. Pero la verdadera fuerza y es proteger a los tuyos. Con un movimiento rápido, lo agarró del brazo, lo giró y lo lanzó al suelo con una técnica de taijutsu. ¡Bum! El cráter que dejó Jurota fue enorme. Ahora. Gritó Keitaro. Kirishima corrió y endureció sus piernas, saltando para aplastar a Togaru con un Red Gauntlet mejorado. Tsuyu usó su lengua para atar a Iryu a una columna. Denki, con una sonrisa, lanzó una descarga final que dejó a Kosei, dejándolo KO. Pero aún faltaba una.
Dios, escucha mi oración. Decía Ibara rezando, a la par que su cabello se estiraba y protegía a sus compañeros, alejando a los demás con sus raíces. Diablos, esta chica posee un Kosei versátil, decía Kaminari. Quiero, esas raíces que manipula con su cabello son defensa y ataque, no nos dejará las cosas fácil. Decía Tsuyu. Chicos. Exclama Kirishima siendo tomado del pie por unas raíces, y literalmente llevándoselo. Kirishima. Exclama Keitaro pero evade unas raíces que casi lo atrapan. Dios está escuchándome, mi fe los derrotará. Decía Ibara aumentando más sus raíces para atraparlos a todos. Buen trabajo Ibara, decía Ryu a su compañera. Gracias yo, Ibara se queda paralizada sin moverse. Ibara, ese no era yo, Ryu exclamó. Ya que Shinso lo volvería a hacer. Shinso se acercó a una gran velocidad y usando sus vendajes la ataría por completo. ¿Lo ves? No necesitas ser un monstruo para ganar y solo necesitas un equipo, decía Yutoshi atando a Ibara. Keitaro se acuclilló frente a Jurota. Eres fuerte pero la fuerza sin propósito es ruido. Yo lucho por mis amigos. Por Eri. Por Crimson Ryok. ¿Y tú? ¿Por qué peleas? Jurota no respondió. Solo cerró los ojos, derrotado. Todo terminó, el equipo 1 de la clase 1A, gana, ordenó Black King, con una mezcla de decepción y respeto. Mientras los ayudantes arrastraban a los vencidos, los espectadores estallaron en aplausos. Increíble. Keitaro-kun fue genial. Gritó Mina desde las gradas, con los ojos brillantes toda la pelea. No fue solo él, fue todo el equipo, dijo Momo, sonriendo. En el campo, Keitaro se giró hacia sus compañeros. Lo hicimos y juntos, decía el proca con una sonrisa. Kirishima le dio un puñetazo suave en el hombro. Gracias, bro. Por enseñarme que ser fuerte, decía Kirishima en un choque de puños. Y gracias a ti, Shinso, sin tu Kirk, no habríamos ganado tampoco, dijo Tsuyu. Shinso bajó la mirada, pero luego sonrió. Bueno, apenas estoy empezando, además si no fuese por ustedes, solo no podría contra ellos ahora que saben de mi Kosei y su función, decía Shinso. Denki se acercó, con una sonrisa tonta. Oye, Keitaro. Después de esto y podemos ir a comer ramen, invito yo. Keitaro rió. Solo si no te quedas atontado antes de pagar, decía Keitaro en broma. Jejeje, quiero, se burló Tsuyu. Todos rieron. En lo alto, Aizawa observaba con los brazos cruzados. No está mal y para una bestia como él, decía Aizawa al lado de Vlad. Sí, aunque aún sigue siendo novato, decía Vlad. Y en las sombras, alguien más observaba y en la cima de ese mismo lugar. Oculta sin que nadie pudiese verla. Toga, con unas prendas que la camuflaban de una forma efectiva estaba ahí, enviada por Kyudai para espiar, sonreía mientras tomaba nota en su libreta. Keitaro Takashi y tu sangre será mía, murmuró antes de retirarse de ahí, mientras seguían los demás combates. Iguales a los del anime, solo que Koji Koda era del grupo de Izuku, al no estar Mineta, pero aún así le ganarían a Monoma y su equipo, esta vez Shinso de su lado de los equipos, aún así una buena coordinación con Mina y Uraraka lograron ganar. Horas después. El laboratorio del caos. Subsuelo profundo, instalación clandestina de Kyuga Igaraki. La luz parpadeante de tubos fluorescentes iluminaba débilmente un pasillo húmedo, repleto de humo químico y el zumbido constante de máquinas. En el centro de la sala principal, sentado en una silla de ruedas antigua pero funcional, Kyuga Igaraki observaba una pantalla gigante montada en la pared. En ella, los titulares de las noticias se sucedían uno tras otro. Operación finalizada. La Yakuza Shia Saikai ha sido desarticulada. Shizaki Kai, Overhaul, y sus secuaces arrestados tras batalla épica en cuartel general. Pequeña infante rescatada. Estado estable. Héroes infantes hacen rescate en misión exitosa. A su lado, Toga y Miko, con su traje manchado de sangre seca y una sonrisa juguetona, mordisqueaba un dulce mientras veía la transmisión. ¿Te divertiste en tu misión, Toga? Preguntaría Kudai sin verla. Jejeje, no pude evitarlo, me ilusioné, decía Toga con un sonrojo, lamiendo la sangre de su cuchillo. Bien, los planes van en marcha, dime, ¿cómo fue todo? Preguntaría Kudai.
Espía Keitaro-kun, como dijiste, parece que se volvió más fuerte, jejeje. Decía Toga sonrojada. Garaki no respondió de inmediato. Solo ajustó sus gafas, sus ojos oscuros reflejando la luz de la pantalla como los de una serpiente. Jejeje, ¿y lo que pasó con Chisaki tiempo atrás? Parece que ahora estará haciendo la compañía Shigaraki-kun. Decía Toga burlonamente. Ese imbécil y creía que su orden era superior al caos necesario para la verdadera evolución, murmuró, con voz rasposa. Pero el mundo no se limpia con guantes de seda y se purga con fuego. Con un leve movimiento de su mano, activó un control remoto. La pantalla cambió. Ahora mostraba imágenes de Tartarus. Fuga masiva en prisión de alta seguridad. Villanos menores liberados. Twice, Spinner, Magne. Fuentes confirman. Infiltración realizada por una mujer joven con Kirk de transformación. Toga rió, dándose unas palmaditas en el pecho. Esa fui yo. Fue como jugar a las escondidas pero con más sangre. Toga exclamó orgullosa. Garaki sonrió, satisfecho. Bien hecho, niña. Tus habilidades serán cruciales y porque la verdadera guerra apenas comienza. Con un gesto, hizo rodar su silla hacia el fondo del laboratorio. Allí, alineadas en filas perfectas, había decenas de cápsulas cilíndricas, llenas de líquido verde fluorescente. Dentro de cada una, cuerpos deformes, con músculos expuestos, cerebros visibles, picos óseos y nódulos. Cientos de ellos. Dormidos. Esperando. Pero al final del pasillo, en una cápsula más grande, iluminada por luces rojas pulsantes, había uno distinto. Su piel era oscura como la obsidiana. Su cabello, blanco como la nieve. Sus ojos, cerrados pero con un brillo carmesí bajo los párpados. Este gnomo, a diferencia del blindado, lo llamé antibestia, dijo Garaki, deteniéndose frente a la cápsula. Diseñado con fragmentos de ADN recuperado de los restos del campo de batalla en Osui y de los análisis de sangre que Toga logró obtener durante los exámenes provisionales, suplantando a Kimi. ¿Antibestia? ¿Es para Keitaro-kun ese gnomo? Preguntó Toga, sorprendida. Exacto, asintió Garaki. Posee algunos coseis que All for One me dejó para implantárselo, imitando su fuerza, furia y absorción de energía, y todo fue secuenciado y procesado en esta maravilla. Y ahora lo hemos invertido. Donde él es esperanza, este será desesperación. Donde él es control, este será caos puro. Donde él salva y este destruirá, decía Garaki. Toga se acercó, fascinada. ¿Y qué hará primero? Decía Toga. Garaki activó un panel a su lado. El líquido comenzó a drenarse. Los electrodos se encendieron. El corazón del ser dentro de la cápsula latió y una vez. Primero reacomodar a Spinner, Magne y Twice y trazar planos. Makia será liberado antes para liberar a Kurohiri y Shigaraki del Tártaro, y luego, Japón arderá, dijo el doctor, con una sonrisa siniestra. Las ciudades caerán. Los héroes se desesperarán. Y cuando el caos sea total y liberaremos a Tomura Shigaraki. La cápsula se abrió con un chasquido metálico. Vapor salió a presión. El ser dio un paso al frente, sus ojos carmesí abriéndose por completo. Su mirada no tenía alma y solo propósito. Antibestia, ordenó Garaki, con voz firme. Tu misión es clara. Destruye a la sociedad de héroes, humilla al actual héroe número 1, Endeavor. Rompe su espíritu. Y cuando lo hayas hecho, y arrasa con todo lo que él ama. El ser asintió lentamente. Luego, con una voz grave, distorsionada, como si 1000 almas gritaran al unísono, susurró. Sí, padre. ¿Puede hablar? Exclama Toga, sorprendida y atónita. En lo alto, una alarma sonó. Afuera, el cielo se oscurecía. La paz había sido una ilusión. Y el infierno ya acababa de despertar. Continuará.